Bueno, entonces son las 6 de la tarde, 6 minutos. Vamos a dar comienzo una vez más a nuestra reunión de cada 2 semanas en el seminario institucional. En la tarde de hoy tenemos como invitado al profesor y amigo Henry Laniado. Él es profesor del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Escuela de Ciencias de la Universidad de Afit de Medellín. El profesor Henry tiene un pregrado en licenciatura en matemáticas de la Universidad de Antioquia, una maestría en matemática aplicada por la Universidad de AFIT. También tiene una maestría en ingeniería matemática por la Universidad Carlos III de Madrid y un doctorado en la misma línea en ingeniería matemática por la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy nos va a hablar de un tema muy interesante. El título de la charla yo creo que a más de uno le puede haber parecido gracioso, pero tiene mucho sentido. Incluso fue muy gracioso porque cuando Henry me propuso el título de esta charla, me preguntó como si me parecía bien y a mí me pareció genial, muy divertida la charla definitivamente. La charla de hoy se llama Bruta la cartera, técnicas estadísticas y probabilísticas para encontrarla. Y bueno, antes de darle la palabra al profesor Henry para que comience con su exposición, quería recordarles que estamos construyendo en la Escuela de Estadística una base de datos para la divulgación de la información de actividades, eventos y todo lo relacionado con la Escuela de Estadística. Entonces los invito a que por favor llenen los datos del formulario que les acabo de enviar por el chat de la sala. Es un formulario de Google en el que simplemente le pedimos el nombre, su correo electrónico y la universidad o la empresa a la que pertenece. Esta información será tratada con toda privacidad. Como les digo, únicamente va a ser pues para uso de divulgación de la información de la Escuela de Estadística. También queremos invitarlos, lo voy a compartir también en este momento, a que nos sigan en el grupo, en el perfil de YouTube del posgrado de estadística. En este canal de YouTube están publicados los videos de las charlas anteriores para la persona que lo quiera repetir, pues sin ningún problema puede ver las veces que quiera el video en el canal de YouTube. Y también les comparto la página web que está en construcción en este momento del Seminario Institucional de la Escuela de Estadística. Entonces ahí tienen toda la información. Yo voy a estar durante toda la charla reenviando los links para que por favor llenen el formulario de Google con su información personal y puedan recibir más noticias y mensajes de invitación a los futuros eventos de la escuela y a que nos sigan entonces en el canal de YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, no siendo más, le doy la palabra al profesor Henry. Él me ha dicho que no tiene ningún problema. Si durante la charla alguien tiene una pregunta o quiere hacer un comentario, entonces, por favor, si usted tiene un comentario, levanta la mano. Yo intercedo que soy el que va a estar como al pendiente de las preguntas y se le autorizará para que abra su micrófono y haga la pregunta pertinente. Entonces, no siendo más, Henry, primero que todo agradecerte mucho por participar en el seminario y darnos esta charla y nada, y bienvenido al seminario institucional. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Prueba de sonido. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Yo Sí, sí, perfecto, Sí, sí. listo, listo, excelente, ¿no? Yo muy contento por la invitación que me hizo el profesor Francisco y mi amigo Pacho, ¿cierto? Nos venimos conociendo desde hace mucho tiempo, tuvimos la oportunidad pues de compartir en el pregrado y bueno, estoy muy contento aquí de poder estar compartiendo pues algunos de los trabajos de investigación que estudio y que hago, porque pues por supuesto que a quien no nos interesa que nos escuchen, aparte de las lecturas adicionales que hacen en los journals o en otras conferencias, pues este espacio a mí me parece muy importante, este seminario me parece muy importante porque sé, pues he estado un poquitico mirando qué es lo que se discute en este tipo de seminarios y me parece pues que se discuten temas muy importantes y súper contento de poder estar en este escenario.
Muchas gracias de nuevo y bueno, vamos a comenzar. Esta charla pues la he venido madurando desde hace tiempo, la he venido orientando en varios tipos de escenarios, varios congresos y seminarios y cada vez que puedo, que tengo la oportunidad de intervenirla, de mejorarla, de incorporarle nuevas contribuciones, se las voy agregando. Entonces, sí, aquí hay algunos resultados de la literatura reciente, pues de la literatura, otros de la literatura reciente y otros resultados propios y resultados en preparación, ¿cierto? En vía de ser publicados. Listo, como dijo el profesor Francisco, pues sí, el título de la charla pues tiene un sentido así como jocoso, ¿cierto? Pero realmente lo que se trata es un poco sobre la distribución de recursos, ¿cierto? Tengo un conjunto de N activos riesgosos y cómo, o sea, cómo voy a poder invertir en esos tantos activos que tengo, N activos, de una manera óptima en algún sentido, ¿cierto? En algún sentido. Entonces, pues vamos a revisar cómo la estadística y la probabilidad nos pueden ayudar o nos pueden dar sugerencias para este tipo de inversiones que llamo. Hay que aclarar, yo no trabajo en finanzas, ¿cierto? Sino que he encontrado en este problema que, pues, este problema de portafolios, de cartera de activos, pues, tiene una historia bastante amplia, de más de 60 años, desde el paper seminal de Markowitz en 1952, y desde ahí, pues, se han hecho diversas cosas, diversos frentes, se atacó el problema por distintas aristas, desde la optimización, desde la gente que se dedica a optimización, y de los que, ¿cómo? Porque el modelo de optimización, pues, tiene un input. Entonces, si el modelo de optimización, en el input, ahí en el input del modelo de optimización, como vamos a ver en la charla, es donde se considera pues el aporte y la contribución de la estadística, ¿sí? Entonces, bien, bruta la cartera, pues sí, es un término como gracioso que se suele usar sobre todo aquí en la región de Antioquia, aquí en Colombia, donde pues es una expresión de asombro, ¿cierto? Sí, para manifestar asombro por algo. Pero aquí vamos a pensar es en una cartera de activos, de N activos. ¿Y qué es lo importante en una cartera de N activos? Una cartera de N activos, pues nos interesa es, pues yo hago una inversión es con la intención de tener una rentabilidad, ¿cierto? Y ojalá fuese positiva. No, la intención es esa, de que sea una rentabilidad que tenga un carácter positivo, pero hay que pensar también en temas de riesgo, ¿cierto? Como lo vamos a ver. Entonces, eso está muy relacionado con el principio de diversificación, de que pues no es conveniente poner todos los huevos en una misma canasta, ¿cierto? Hay que diversificar para mitigar un poco el tema del riesgo. O sea, hay que considerar esas dos cosas. Hay que considerar la rentabilidad, por supuesto, ¿cierto? Cuando tengo la cartera, la rentabilidad, yo lo hago con la intención de tener una rentabilidad positiva, pero, sin embargo, no solo debo pensar en el tema de la rentabilidad, sino que tengo que dar un paso más allá y bueno, ¿cuál es el riesgo que me supone tener esta inversión dada, ¿cierto? El riesgo. Pensemos en el riesgo porque si no pienso en el riesgo, pues por supuesto que en algún momento la cartera se me puede venir abajo y puede tener una rentabilidad, en promedio una rentabilidad muy buena, pero si hay una alta volatilidad o un riesgo, pues tengo que pensar en eso. Hay que pensar que de hecho, pues muchos inversionistas se preocupan más que todo por el riesgo en lugar de la rentabilidad. O sea que básicamente la charla pues se va a centrar en eso. Van a haber algunos pasajes que son demasiado, pues que van a estar muy un poquito densos, técnicos, pero bueno, voy a intentar ser lo más didáctico posible pues para que sea entendible la charla, pero sin embargo, pues sí que va a ser necesario tener unos conceptos básicos para poder tener claridad o para poder pues ser más receptivos a lo que yo quiero exponer en esta charla. Entonces mi charla va a tener estos 6 bloques. Primero, una pequeña introducción al problema. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista matemático? ¿Cierto? La solución bajo optimización, el problema clásico de media varianza. Solución bajo órdenes estocásticos. Considerando ahí es cuando considero una función de utilidad. Pues en el caso anterior también considero una función de utilidad, pero aquí pues otra función de utilidad en el caso anterior una función de utilidad conocida, pero si es desconocida, sino que tengo información parcial de aquella función de utilidad, entonces, ¿cómo a partir de esa información parcial
no tengo el modelo matemático estructurado, sino información parcial de utilidad, yo puedo tener la oportunidad de hacer una distribución de recursos adecuada, ¿sí? Y el problema, aquí es donde, pues, entra un poquitico el tema de la estadística, porque el problema bajo optimización, pues, supone o sugiere que se le deben ingresar parámetros, pero los parámetros en las prácticas no los conozco, son parámetros poblacionales que, por supuesto, los debo estimar, y entonces hay que centrarnos bien en en el proceso de optimización. Optimizaciones que sean buenas, justo buenas para este tema, para el tema de optimización de portafolios, ¿sí? Algunas conclusiones y finalmente referencias. Entonces vamos a comenzar, vamos a introducir el problema. ¿Cuál es el problema que vamos a tratar? Entonces vamos a considerar que nosotros tenemos un conjunto de n activos, ¿cierto? Un vector de n activos, variables aleatorias, con alguna distribución subyacente, pero tengo n activos, ¿cierto? Listo. Y nosotros sin pérdida de generalidad voy a suponer que tengo un capital C, de $1, de $1, de €1, pues ahí no hay pérdida de generalidad si supongo que el capital es 1, ¿sí? Entonces el problema radica es, si yo tengo estos n activos, ¿cómo distribuyo? ¿Cuál es la distribución que debería ser, cierto? A cada uno de los activos de mi dinero, a cada uno de los activos, con la intención de optimizar o maximizar un beneficio en algún sentido. Entonces, se define un vector de ponderaciones. Estos son los pesos asignados a cada uno de las variables de los activos riesgosos, y pues la suma de los pesos debería ser 1, ¿cierto? Aunque ahí ha habido ya trabajos que relajan este supuesto. Y también pues que relajan el supuesto de que los pesos deben de ser positivos, perdón, no negativos. Y hay trabajos que consideran pues el tema de que lo que en finanzas se llama las ventas en corto, ¿cierto? Pero pensemos de que si yo tengo una cantidad C, ¿qué proporción de esa cantidad de dinero le asigno a X1, a X2 y a XN, ¿cierto? Listo. Entonces, cada ponderación es la proporción de capital, de recursos que tengo que asignar al activo riesgoso, al iésimo activo riesgoso. ¿Listo? Entonces, el portafolio o la cartera es esta variable aleatoria. Es la combinación lineal, en este caso convexa, de las variables aleatorias, ¿cierto? Esto es una variable aleatoria que es la combinación de los pesos que yo asigno, ¿sí? Entonces, ¿cómo, dado este vector aleatorio o este conjunto de activos, si tengo la historia, si tengo datos, no puede que en algunos momentos no tenga el vector aleatorio concreto, digamos todo lo que caracteriza un vector aleatorio, sino que tengo datos, también puedo trabajar con eso. ¿Cómo el inversor calcula su mejor portafolio? Entonces, algunas respuestas vamos a darlas en esta charla. ¿Cómo hacer esa distribución? ¿Cierto? Entonces, aquí vamos, a ver, yo cómo quito esto de aquí, a ver, aquí. Aquí vamos a suponer un caso sencillo de dos activos riesgosos. Este es el vector. Dos activos riesgosos donde el valor esperado del vector, pues, es μ1, μ2, y vamos a suponer que hay estructura de covarianza. Ese supuesto también es común, ¿cierto? Es complicado, pues, que estén incorrelados, pero bueno, vamos a suponer que la covarianza, la matriz de covarianza, es esta que tenemos aquí, ¿listo? Entonces vamos a definir dos pesos para cada uno de los activos. Entonces, en este caso, solo en el caso bivariante, pues omega 1 y omega 2 se pueden definir como omega y 1 menos omega, ¿cierto? Porque si estamos considerando una combinación lineal convexa, pues ya es suficiente saber quién es omega porque el otro ya está dado pues por 1 menos el valor, ¿listo? Entonces, este es el portafolio. Bien, entonces, el valor esperado del portafolio, que en este caso es la rentabilidad media, estaba por esta expresión, ¿cierto? Porque mi vector aleatorio, pues tiene media estado por estos dos valores, parámetros. Y la varianza del portafolio es esta expresión. ¿Listo? Entonces pensemos, ¿qué es lo que queremos? Pues tener una rentabilidad a menor riesgo. El riesgo habitualmente en este contexto puede ser explicado por la desviación estándar o por la varianza, ¿cierto?
Entonces vamos a pensar, este es el portafolio, aquí está la combinación lineal convexa. Si omega es 1, con nuestros parámetros concretos que definí, ¿sí? Que la media o sea, la media del primer activo es 0.5 y la media del segundo activo es 0.3, con estas varianzas y esta covarianza. Entonces, ¿qué pasa si omega es 1? Claro, si omega es 1, pues el portafolio es X1, lo que significa que no le asigno nada al activo 2 y su valor esperado es 0.5 y su varianza es 4. O sea que eso me define un punto en R2, en el punto en rentabilidad y riesgo. Es este punto, ¿cierto? ¿Qué pasa si omega es 0? Si omega es 0, pues entonces estoy concentrando todo el capital a X2. En este caso, considerando estos valores de estos parámetros, el valor esperado es 0.3 y la varianza es 1. Entonces tengo este tipo, o sea, en el par ordenado rentabilidad-riesgo. Y si omega es 0.5, pues voy a tener otro, ¿cierto? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Pues ahí depende un poco del parámetro aversión al riesgo, ¿cierto? ¿Sí o no? Depende un poco de eso, ¿sí? En este caso, aquí solamente tengo 3 portafolios, 3 combinaciones. Aquí tengo muchas combinaciones, ¿cierto? Que describen esta trayectoria en términos de la varianza y la media, ¿cierto? Y la rentabilidad media. Muchas combinaciones asociadas a omega. ¿Cuál es mejor? Pues un criterio aceptable es considerar este cociente, ¿sí? Realmente, pues en la literatura se trabaja con la desviación estándar. Pero bueno, aquí me quedó el eje de la varianza que no importa, pues no tiene mayor relevancia. Entonces, este cociente, pues este cociente, conocido como el CHAR, o sea, el cociente de CHAR, pues es el que me dice, bueno, mire que me está identificando la rentabilidad por unidad de riesgo. Entonces me interesa que este cociente sea grande, ¿cierto? Pero observen que este cociente no es más que la pendiente de la recta que va desde el origen a cada uno de los activos. No voy a considerar pues el activo libre de riesgo aquí, ¿cierto? Voy a suponer que todos los activos son riesgosos. Entonces yo empiezo a buscarlo, ¿sí? Y entonces de todas las rectas que van desde el origen al portafolio, a la combinación, pues me busco o capturo aquella que tenga máxima pendiente, que es máxima pendiente está asociado a valor máximo, valor mayor de este cociente, ¿sí? Entonces, en este caso, esa combinación concreta sería el mejor portafolio, ¿cierto? Bien, este es el caso de R2, donde hay, donde hay una trayectoria muy definida, pero si tengo más dimensiones, pues estas serían un montón de combinaciones que tengo ahí. O sea, un montón de combinaciones lineales convexas de cada uno de los tantos activos que yo tuviese, ¿sí? Entonces ahí es donde yo puedo hablar de lo que se llama la frontera eficiente. ¿Cuáles son los mejores portafolios? Los mejores portafolios son aquellos que están sobre la frontera eficiente. ¿Y qué es la frontera eficiente? El conjunto de pares ordenados que no pueden ser que no pueden ser mejorados en términos de rentabilidad de riesgo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces nosotros pensamos, este portafolio, este que está aquí, ahí detrás de mi manito, esa combinación pues no es buena del todo. ¿Por qué? Porque puedo encontrar una con el mismo riesgo, ¿cierto? Pero que tenga mejor rentabilidad. Entonces, la frontera eficiente son aquellos conjuntos de combinaciones que no pueden ser mejoradas al mismo tiempo en términos de rentabilidad y riesgo. Esa es la frontera. Es como pensar los que tratan un poquito, el tema de optimización es como la frontera de Pareto, ¿cierto? Ahí estos no pueden ser mejorados en términos de rentabilidad y riesgo. Sobre esa frontera eficiente es donde yo voy a buscar, ¿cierto? ¿Cuál es el mejor portafolio? No, recuerden que no estoy considerando el activo libre de riesgo. Entonces, el mejor portafolio es de todos esos puntos, pues todos esos puntos rojos son buenos, son atractivos, pero dependiendo un poquitico del parámetro de riesgo, me decido cuál es. Digamos, un criterio para el desempeño del portafolio es el que maximiza la rentabilidad por unidad de riesgo, que es justo este portafolio que comúnmente llama el portafolio tangente. ¿Listo? O sea que si tengo datos, esta es como, pensemos que esta es como el enfoque, ¿cierto? Pero a veces no tengo datos, sino que voy a pensar en que tengo son variables aleatorias, ¿sí? Entonces, si tengo variables aleatorias, no voy a utilizar métodos de estimación,
sino variables aleatorias con algunas características propias, el vector aleatorio. Entonces, el portafolio sigue siendo este, ¿sí? Pero en este caso tengo detrás una función de utilidad, una función que tengo información parcial de la función de utilidad, ¿cierto? Y esta información parcial de la función de utilidad, pues es unos supuestos que son comunes, por ejemplo, que sea creciente y cóncava, ¿cierto? Creciente porque somos agentes racionales, ¿cierto? A más cosas, más feliz estoy. Y cóncava, pues porque los incrementos marginales son decrecientes, ¿cierto? Mucho de lo mismo no es tan bueno, ¿cierto? Entonces ahí viene el tema de que es, bueno, y también está asociado la parte de concavidad con el parámetro de aversión al riesgo, ¿sí? Entonces, creciente, pues sí, somos agentes racionales. Y cóncava, por el tema de que los incrementos marginales son decrecientes. En este caso, pues con esta información parcial, pues deberíamos de tener la oportunidad de resolver este problema. ¿Cuál es la combinación que maximiza una utilidad esperada? La utilidad esperada, ¿cierto? Porque la función de utilidad, aunque yo no conozco su estructura matemática, pero tengo información parcial de ella. Y cuando la evalúo en esta variable aleatoria, esa función de utilidad se me convierte en una variable aleatoria, ¿cierto? Y entonces me interesa es el valor esperado, la utilidad media. ¿Cuál es la combinación que me maximiza la utilidad media? Sujeto a que las ponderaciones son 1. Entonces vamos a tratar los dos frentes, ¿cierto? Si tengo datos y si tengo variables aleatorias. No tengo datos, sino me dicen los activos son variables aleatorias con estas características, ¿sí? Entonces, miremos el problema con datos, que es el problema habitual bajo optimización, ¿sí? Entonces, este es una combinación esto es muchas combinaciones que tengo ahí y vamos a pensar, pues para dar respuesta al problema, pues vamos a pensar que yo fijo la rentabilidad. Si fijo la rentabilidad, pues da una rentabilidad concreta. ¿Cuál es el mejor portafolio? Pues claro que es aquel que minimiza el riesgo. Si el riesgo está en el eje X y la rentabilidad media está en el eje Y y yo fijo la rentabilidad media, pues el mejor portfolio en este caso es aquel que minimiza el riesgo. Y eso, pues, puede ser resuelto con este problema de optimización, que es un problema de optimización. Mire lo que, si ustedes observan, es un problema de optimización muy sencillo, porque, pues, tiene todas las propiedades deseables de un problema de optimización. Es una forma cuadrática, ¿cierto? Quiero minimizar el riesgo, está la varianza. Aquí está la varianza. Sigma es la matriz de covarianza de los activos, sujeto a que el valor esperado sea mu. Ese está fijado, hace parte de las restricciones y también es restricción. Entonces, si tengo los parámetros poblacionales, pues está resuelto. Está resuelto el problema y es un problema que no supone pues mucho esfuerzo ni tampoco pues computacionalmente. Es un problema sencillo, es cuadrático. Listo. Y Markowitz pues probó de que la solución a ese problema que están ustedes viendo ahí pertenece a la frontera eficiente. Aquí el problema es que los parámetros poblacionales pues son, en la práctica no los conozco, entonces yo tengo es una historia, ¿cierto? Lo que tenemos es una historia, datos. Entonces, si usted tiene datos, usted puede utilizar estimadores para la matriz de covarianza que está considerada aquí y para el valor esperado, que es otros parámetros. Entonces, viene el problema de la estimación de esos parámetros, ¿cierto? La estimación. ¿Sí? Habitualmente se utiliza el método de máxima verosimilitud, ¿sí? Pero ese método, pues, tiene supuestos detrás, tiene buenas propiedades, el método de máxima verosimilitud, como lo conocen, ¿cierto? Pues las propiedades deseables de un estimador, eficiente, consistente, suficiente, todo esto que son propiedades deseables de un estimador, pero pues a veces aquí justo en este problema pues no es tan bueno, por el tema de la sensibilidad que tiene a datos raros, al outlier, ¿cierto? Este es otro problema. ¿Qué pasa si fijo el riesgo? Si yo fijo el riesgo, lo fijo, entonces, dada la varianza, que estoy midiendo el riesgo con la varianza, pensemos en cuál sería el mejor portfolio, la mejor cartera, la mejor combinación, pues sería aquella que maximiza la media. Este es menos habitual, este problema es menos habitual pues en su estructuración, en la literatura, pero pues también es la solución a calcular ese valor, ese mejor portafolio, estado por este problema. Minimizar, no, este es maximizar, aquí tengo un error.
Aquí es maximizar el valor esperado, sujeto a que el riesgo está fijado. Este es de restricción cuadrática. Y pasa lo mismo. Si tengo los parámetros, pues resuelvo el problema porque hay muchos métodos de optimización para este tipo de cosas, ¿cierto? El problema aquí es cuando no tengo los parámetros fijos, o sea, no tengo conocimiento de los parámetros, los tengo que estimar. Y también está el de media varianza. Entonces aquí tendría que minimizar esta expresión, que es el riesgo, y aquí está considerado que la rentabilidad media, entonces ya depende del parámetro de aversión al riesgo. Si el parámetro de aversión al riesgo es 1, pues voy a buscar el mejor portafolio atado, ¿cierto? Aquel que tenga mejor, que, que, que sea tangencial a la frontera eficiente. Si aumento el parámetro aversión al riesgo, mire que esta recta, o sea, que estaba por la función objetivo, pues se me inclina un poco y también voy buscando y encuentro el mejor portafolio tangente a la frontera eficiente. Y si el parámetro de aversión al riesgo tiende a infinito, pues si tiende a infinito, observemos aquí desde la expresión matemática, si tiende a infinito, estaría en el problema de mínima varianza que discutí hace unas diapositivas anteriores, ¿cierto? Entonces ya ahí buscaría el que tenga mínima varianza. Bien, ahora, uy, aquí hay un problema que es lo que he venido hablando y es el problema de la estimación de esa matriz de covarianza. Cuando yo tengo una cartera de activos, los activos pues pensemos como que suelen ser paralelos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay mucha correlación entre ellos, ¿cierto? Puede haber mucha correlación y eso me genera problemas para la estimación de la matriz de covarianza y luego la solución analítica de estos problemas de optimización anteriores, que las hay, suponen la inversa de esa matriz de la covarianza, consideren la inversa. Entonces, cuando hay mucha correlación, pues esa matriz de covarianzas queda mal condicionada, o sea, tiene un número de condición súper alto, ¿sí? Entonces genera problemas de inversión. Listo, entonces aquí hago un dibujito donde pensemos de que tengo el conjunto de todas las matrices y aquí está el conjunto de las matrices invertibles, que de hecho es un conjunto muy pequeño, aunque hay infinitas matrices invertibles, pero con relación al espacio de todas las matrices pues, es un espacio, hay muy pocas matrices invertibles, ¿cierto? De hecho no es un espacio vectorial, el conjunto de matrices invertibles no es un espacio vectorial. Listo, entonces aquí yo pongo en el centro las matrices idénticas, que son pues esta frase espero que me la entiendan, son las más invertibles, porque la inversa de una matriz idéntica es ella misma, o sea que esas son las más invertibles, no tengo que hacer nada, ¿cierto? Por aquí un poquitico más están las matrices ortonormales, cuya inversa es la traspuesta, o sea, tampoco supone mucho esfuerzo para invertirla, pero las matrices de covarianza suelen estar aquí, que aunque son invertibles, su número de condiciones es alto, o su determinante no es cero, pero sí es muy pegado al cero. Entonces están aquí, o sea, las matrices de covarianza en este tipo de problemas suelen estar ahí como justo en la frontera de casi no invertibles. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Generan inestabilidad numérica. Entonces los pesos, cuando calculo los pesos por los problemas de optimización, el problema de optimización está bien definido. Está bien claro, pero es el input que yo le meto. Si le meto basura, me sale basura. Entonces, ¿cuál es el problema? Me van a quedar unos pesos demasiado variables, ¿cierto? Si este es el caso R2, de dos activos, entonces estos son los dos pesos, pues sí me van a sumar uno, ¿cierto? Me van a sumar uno, pero van a tener mucha fluctuación. Y eso, pues, bueno, ¿y cuál es el problema de eso? Pues el problema es que si hay mucha fluctuación en cada rebalanceo de la cartera, si yo rebalanceo diario, mensual la cartera, mucha fluctuación me va a generar o se va a ver reflejado en altos costos de transacción, que se me va a comer la rentabilidad, ¿cierto? Es como si me dice, bueno, hoy invierte 0.9 en el activo 1 y 0.1 en el activo 2. Y mañana me dice, invierte 0.2 en el activo 1 y 0.8 en el activo 2. Entonces hay mucha fluctuación. Entonces tengo que comprar y vender grandes volúmenes. Entonces hay unos costos de transacción detrás y eso pues se me come la rentabilidad, ¿cierto? Mucha fluctuación. Además, el problema clásico, haciendo la estimación de Markowitz, cuando tengo una cartera de gran tamaño, concentra los activos, perdón, concentra el peso en muy pocos activos. O sea, me puede anular me puede decir que algunos pesos son cero, con lo cual me está anulando activos y eso va en contra
del principio de diversificación. Entonces, un artículo pues que ha tenido mucho éxito es el hacer un shrinkage, hacer una contracción, un encogimiento de la matriz de covarianza, y entonces ese artículo pues que ha tenido mucho éxito, el artículo en Ledwin and Wolf, que es un encogimiento de esa matriz o un encogimiento de matrices para intentar llevarlas o empujarlas a que mejoren su número condición, ¿cierto? Que sean mejores, que mejoren el número condición y esto pueda pues ser incorporado en el modelo de optimización que estamos en esta charla discutiendo. Ese problema de la matriz de covarianza, señor, ese problema pues es un problema que aparece mucho, ¿sí? O sea, el tema del mal condicionamiento de esa matriz y los diversos métodos estadísticos, no solo sino diversos métodos estadísticos suponen o necesitan la matriz de covarianza detrás. Métodos como el modelo de regresión, ¿cierto? El modelo de regresión ya se ha hecho este tipo de encogimientos al modelo de regresión, que es la regresión Rich, ¿cierto? Se hace un encogimiento a esa matriz de covarianza y entonces obtengo ato los parámetros para que tengan menos variabilidad, ¿cierto? Le pongo una norma a los parámetros de la regresión Rich. Pero pues diversos métodos como K-medias, como el LDA, que ahí está puesta la matriz de covarianza porque internamente necesitan la distancia estadística, la distancia de Mahalanobis, que también considera la matriz de covarianza. A veces no nos preocupamos mucho por el tema del mal condicionamiento y ahí es un nicho importante pues, para hacer investigación. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a mirar algunas estimaciones no paramétricas de esa matriz de covarianza. Cosas que he venido trabajando y que han salido en algunos casos, otras que suponen mejorías, pero pues las quiero compartir en esta charla. Las estimaciones no paramétricas son sencillas, ¿cierto? Listo, entonces, mire que el RO, el coeficiente de correlación de Pearson, estaba por la covarianza entre IJ, entre la variable IJ, recordemos la expresión, entonces estaba por la covarianza entre IJ, dividido la raíz cuadrada de la covarianza entre I y la covarianza entre JJ. Lo que pasa es que la covarianza entre I es la varianza, la variable. Entonces aquí tengo sobre el cociente, o sea, la desviación estándar de cada una de las variables, ¿cierto? Bien, entonces, si yo despejo C de aquí, entonces vamos a tener correlación por el producto de las versiones estándar. Y si yo hago el cambio aquí a la correlación, entonces voy a tener una versión de la matriz de covarianza, ¿cierto? Haciendo un cambio aquí, por este coeficiente de correlación de Pearson, pues me lo cambio por uno de otro corte, ¿cierto? Por ejemplo, Kendall o Spearman, ¿sí? O puedo definir una versión robusta de la matriz de covarianza a través de haciendo unos cambios de las sumatorias. Si yo divido en la expresión, en el estadístico, del coeficiente de correlación de Pearson, hay una sumatoria hacia arriba y abajo. Si yo divido todo por n, no pasa nada porque pues, las n se cancelan, pero entonces voy a tener medias. Y si esas medias las cambio por medianas, pues voy a tener versiones robustas de la matriz, de la matriz de covarianza o del coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Entonces, si yo hago aquí un cambio de Pearson por Kendall, por Spearman, que son coeficientes de correlación que no solo me captura la estructura de dependencia lineal, sino que dan un pasito más allá y también permiten capturar dependencia de tipo monótono, creciente o no decreciente, ¿cierto? Creciente o no decreciente sin importar si es lineal o no, ¿sí? Bien, entonces, aquí en este caso observemos, esto tiene dependencia perfecta. Lo que tenemos aquí tiene dependencia perfecta. Entonces pongo un ejemplo donde el coeficiente de correlación de Pearson no captura la dependencia perfecta, pero tiene todo el sentido porque él es experto para la captura de dependencia lineal, pero los otros coeficientes sí, ¿cierto? Tanto el Kendall como Spearman, como el robusto, me dicen, mira, ahí hay dependencia perfecta monótona, ¿cierto? Estos son correlaciones. ¿Qué pasa aquí en este caso donde tengo una mistura? Ahí hay una mistura de variables aleatorias, de datos, pues, que son independientes. O sea, yo los generé independientes. Entonces, bajo el supuesto de independencia, los coeficientes de correlación deben ser nulos, ¿sí? Entonces, el de Pearson se deja engañar por esta estructura, por esta mistura, que él se piensa que hay un comportamiento lineal, pero resulta que no, que los datos son independientes, porque me los genere de sí, y entonces pues sabemos que es bastante habitual que el coeficiente de correlación de Pearson, la correlación, pues esté muy sensible a este tipo de situaciones que estoy exponiendo aquí. Entonces la correlación me dice 0.86, las otras no llegan a cero, pero sí pues dicen, bueno, aquí hay algo como que no hay mucha dependencia. ¿Sí? Pero el de Pearson no. Ahí también está el problema del R2 en regresión,
que a veces obtenemos y tenemos un R2 súper alto y puede pasar de que aún habiendo un R2 súper alto, pues las variables aleatorias o los datos que estoy considerando en los ejes correspondientes vienen de variables aleatorias independientes. ¿Por qué? Porque él se deja engañar de este tipo de situaciones. Y en este caso, donde tengo una situación, un comportamiento aquí de dependencia lineal, pero aquí hay un conjunto de datos eh, outliers, ¿cierto? Contaminé la información, contaminé los datos, perdón. Entonces, pues el coeficiente de correlación de Pearson no permite, o sea, lo baja por el tema de los datos outliers, mientras que el Kendall y Spearman, pues me capturan más la dependencia, incluso en presencia de datos raros. Y cuando todo funciona bien, ¿qué es esto? Que en la práctica, pues a veces no, es difícil que se cumplan todos los supuestos que los modelos estadísticos paramétricos tienen, pero en este caso, pues la correlación de Pearson, la habitual que se trabaja habitualmente, es alta, ¿sí? Perdón, bueno, continúo. La de Kendall es 0.85, la de Spearman es 0.93 y la robusta es 0.92. Entonces, en este caso, haciendo ese cambio para estimar la matriz de covarianza con base en estos coeficientes, pues vamos a mirar cómo es el comportamiento cuando incorporo esa matriz de covarianza en el problema de optimización. Entonces, aquí tenemos la matriz de covarianza con Pearson, Kendall, Spearman y la robusta. Y me voy a comparar, nos comparamos, resolvemos el problema de optimización con la estrategia naive, que hay que compararse siempre con la estrategia equiponderada, o sea, donde hago igual repartición a todos los activos, con el de media varianza, con el de media varianza con restricciones de ventas en corto, o sea, admito pesos negativos, el de mínima varianza y el de mínima varianza con restricciones de ventas en corto. Entonces, en esta tabla, pues tengo varios activos, 5 activos, 6, una cartera de 10 activos, de 25, de 40, 48, unos índices bursátiles, 8 índices bursátiles, resuelvo el modelo de optimización, aquí está el char, recordemos que el char necesito que sea alto, y me voy a comparar con estas algunas estrategias pues bastante clásicas de la literatura. Entonces, aquí voy a marcar en azul cuáles son los char más altos. Entonces vemos que los char más altos siempre están en una de las estrategias impuestas por los coeficientes de correlación de Kendall, Spearman o Robusto. Y aquí voy, cuáles son los char más, estos azules son los más grandes, más altos que todas estas estrategias, ¿cierto? Que todas estrategias. El rojo son los más altos y los azules los que son más altos a las estrategias de la literatura. Entonces, pues vemos un cambio, o sea, vemos un aumento sustancial cuando consideramos la matriz de covarianza construida a partir de esa modificación que se introduce. ¿Listo? Bien. Ahora, esto es un resultado, que este resultado es rápido, ¿sí? Este resultado que pues fue una tesis de maestría que dirigí ya algunos años, y es, voy a calcular los pesos del portafolio con base en una medida de riesgo univariante. O sea, aquí voy a ignorar la estructura de correlación. Ignoro la estructura de correlación, pues para no meterme en lío, ¿cierto? Pues no es para no meterme en lío, sino voy a trabajar solamente con la información marginal. Entonces, el peso del portafolio es una ponderación que es inversamente proporcional al riesgo del activo. Entonces, si un activo tiene mucho riesgo, ¿qué pasa? Pues le doy menos ponderación. Listo. Esto tiene buenos resultados respecto a la estructura, respecto a la inversión, naif, ¿cierto? Respecto a la inversión 1 sobre n. Pero más adelante le metimos la estructura de covarianza, la estructura de correlación, y miremos que aquí el peso del portafolio, si tengo n activos, el peso de cada portafolio no, no voy a utilizar proceso de optimización, sino voy a utilizar el riesgo marginal. Entonces estoy penalizando el peso por el riesgo marginal y además por la correlación. Entonces, si un activo tiene mucha correlación en promedio con los otros, pero mucha correlación es positiva, ¿listo? No me interesa tener carteras, entiéndame, no me interesa, no es conveniente tener carteras que tengan
mucha correlación positiva, que sean riesgos como monótonos, que, o sea, que tengan dependencia perfecta positiva. Eso no es bueno porque si se cae un activo, se cae toda la cartera. Entonces yo penalizo en la correlación, es aquella que me habla, que me da información sobre esa estructura, sobre la dependencia lineal o alguna dependencia positiva. Entonces, si hay mucha correlación, penalizo el peso. Y si hay mucho riesgo marginal, también lo penalizo. ¿Listo? Entonces, con el lambda, pues aquí utilizo correlaciones Pearson, Kendall y Spearman. Aquellas correlaciones. Entonces, aquí no estoy utilizando optimización. Aquí utilizo la información de la correlación e información del riesgo marginal de cada una de las variables y solamente la correlación, pero no lo meto en un problema de optimización. Y bueno, aquí vamos a mirar, vamos a centrarnos, si están viendo ahí la pantalla, nos centramos, este es el ratio que quiero maximizar, pues que me gustaría que fuese grande, alto, este ratio. Entonces, cuando utilizo las correlaciones de Spearman, Kendall o Pearson, pues ese ratio sale bien. Ah, bueno, pero bien con respecto a quién, con estos. Sí, más o menos, pues no tengo un desempeño muy bueno con respecto a las estrategias de la literatura, incluidas estrategias ya donde se incorpora el encogimiento, que son las de Ledoy y Wolf, Ledoy and Wolf, son estrategias de la literatura, pero ya con el encogimiento, entonces esas estrategias pues funcionan bien. Aquí tengo un chart muy alto con respecto a los que se calculan en este trabajo, ¿cierto? Pero ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es el plus? Que hay costos de transacción. Entonces, si no hay costos de transacción, pues listo, esto no me vale mucho. Entonces, aquí hay pesos que están fluctuando mucho, pero no me están cobrando los costos de transacción. Aquí, mientras que si los costos de transacción los resto de la rentabilidad, pues porque cada vez que hago una transacción hay costo y me toca restarlos de la rentabilidad, ahí ya esto se cae. Esto se nos cae, ¿cierto? Entonces, hay que considerar los costos de transacción. Entonces, ¿qué significa que estos ratios estén más estables y más altos que este? Que si bien, si no hay costos de transacción, me quedo corto en rentabilidad por unidad de riesgo, pero tengo pesos más estables, que no fluctúan tanto, que me pueden penalizar la rentabilidad debido a que tengo que pagar costos de transacción. O sea, que en esta dirección, este trabajo, pues tiene su contribución, tiene su plus, ¿sí? Cuando tengo en consideración los costos de transacción, si miramos este ratio con respecto a esto, pues vemos que es un incremento sustancial cuando utilizamos estas estrategias. ¿Listo? Bien, voy a mirar ahora, eso es con datos, ¿cierto? Con datos. Entonces, en resumen, ahí el mensaje es, listo, hay que considerar costos de transacción, hacer estimaciones convenientes para el proceso de optimización y pues presenté ahí dos trabajos donde no utilizo el proceso de optimización, sino simplemente la información marginal en uno y la información marginal y conjunta en otro, pero midiendo la dependencia o midiendo si la estructura de covarianza a través de una transformación con otro tipo de correlaciones como Kendall-Spearman o una correlación de tipo robusto y ha dado pues buenos resultados, ¿cierto? Incluso en carteras de gran tamaño. Aquí vamos a considerar, es el caso donde tengo variables aleatorias, ¿sí? Aquí es donde viene un pasaje un poquitico más técnico, pero bueno, voy a intentar de que sea amigable, ¿sí? Entonces aquí vamos a considerar otra vez el problema. Tengo N activos y el portafolio es esta, o la cartera es esta variable aleatoria. La combinación, ¿cierto? Los pesos por cada una de los activos riesgosos. Y vamos a suponer este supuesto, perdón, valga la redundancia, este supuesto común, de que la función de utilidad es creciente y cóncava, ¿sí? Bien, entonces necesitamos maximizar esta utilidad esperada sujeto a que los pesos suman 1. Bien, entonces vienen trabajos que hay que pensar un poquitico en trabajos de la literatura. Entonces, este trabajo del 71, investigaron este problema y él dice, o sea, prueba que si las variables son independientes idénticamente distribuidas, no importa qué tipo de distribución, pero que sean independientes y todos los, esto en el caso de R2, dos activos, y todos los dos activos tienen la misma distribución. Entonces ahí se probó de que la solución óptima, el portafolio óptimo es un medio, un medio. Pues, pero es intuitivo, ¿cierto?
las variables son independientes, idénticamente distribuidas, pues invierto la mitad y la mitad de mi capital a cada uno de los activos. ¿Listo? Bien, un resultado interesante. O sea, aunque intuitivo, pero pues la formulación matemática está pues ahí en el paper. Luego, casi 30 años después, en este paper dice, generalizó este resultado de Adam Russell. ¿Cómo lo generalizó? A activos de más tamaño, no solo a dos, y relajó el supuesto de independencia. Relajó el supuesto de independencia por el supuesto de intercambiabilidad. Ese es un supuesto más débil, aunque es un supuesto fuerte todavía, porque, pues, pero es más débil que independencia. Entendamos que el supuesto de independencia es difícil de tener en la práctica, ¿cierto? O sea, identificarlo es difícil de tener en la práctica, que luego los teoremas y los resultados pues, nos permiten trabajar con valores aleatorios independientes, pues es más fácil porque no supone meterme con cosas de cópulas y esas cosas, ¿cierto? Es la cópula producto, ¿sí o no? Entonces, es un poquito más fácil de trabajar desde el punto de vista formal. El, 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 el supuesto de intercambiabilidad es que la distribución de probabilidad sea invariante ante permutaciones, ¿cierto? Que la distribución de x1, x2 sea igual a la distribución de x2, x1. O sea, sea invariante entre permutaciones. Eso es más débil que independencia. O sea, es más fácil encontrar variables aleatorias intercambiables que independientes. ¿Sí? O sea, es una condición más débil. Bajo esa condición de intercambiabilidad, entonces en este trabajo, pues tuve un resultado genial que sigue siendo la estrategia naive. ¿Sí? Entonces, inviértame en cada uno de los activos lo mismo. ¿Listo? Luego, en este trabajo, también consideran el caso de dos variables x1, x2, dos activos, y entonces aquí también hay un supuesto, que también es un poquito débil, o sea, se puede conseguir ese supuesto. Entonces, que la suma de las variables y la diferencia entre las variables es cuadrante, dependiente cuadrante positiva, es decir, que tenga, pensémoslo así, que la suma y diferencia tengan una dependencia positiva. Si la suma y la diferencia tienen una dependencia positiva, y además el valor esperado del segundo activo es menor o igual al primero, entonces esta utilidad esperada, esta función que depende de alfa, es decreciente en un medio 1. Si es decreciente en un medio 1, al menos en ese intervalo, como esta función de utilidad media es decreciente entre un medio 1, al menos en ese intervalo, pues el óptimo es también la estrategia naif. Un medio, un medio. O sea, el portafolio, un medio, un medio. ¿Listo? Entonces, miremos una cosa. Aquí estamos buscando condiciones para que la estrategia naif sea como una estrategia buena. ¿Por qué es interesante buscar esas condiciones? Porque la estrategia naif la entiende la abuela, ¿cierto? Pues, y hay un paper por ahí de Víctor de Miguel que da una generalización, o sea, un estudio bastante exhaustivo de por qué la estrategia naif es buena, ¿cierto? Y él, pues, él no digamos que tuvo problemas, sino que tuvo algunos toques sobre gente que corredores de bolsa porque les está quitando el trabajo, porque la estrategia naif es, mire a ver algunas condiciones e invierta todo en iguales cantidades, ¿cierto? Entonces es bastante, pues, entendible si es. Entonces busquemos situaciones, de los supuestos deseables para que la estrategia naif sea aplicable es que haya intercambiabilidad, ¿cierto? O que haya o buscar situaciones donde la suma y la diferencia sean positivas, dependientemente positiva. Entonces, en ese trabajo, pues nosotros más o menos hacemos eso, ¿sí? Si tengo un vector aleatorio, yo voy a buscar, pensemos en que en ese trabajo se buscan rotaciones del vector x1, x2, ¿cómo hago para girar el vector x1, x2 para que en el vector rotado se cumpla de que la suma de la diferencia sea positive cuadrante dependiente, ¿sí? Entonces busquemos rotaciones de ese vector. Esta es una matriz de rotación. Entonces, si encuentro esa rotación donde se cumpla esto, la utilidad esperada es esta función que depende de alfa y se prueba que esta función pues es decreciente en alfa. Con lo cual, si es decreciente en alfa, pues la solución, el portafolio óptimo es este, donde depende de las componentes del vector consideradas en la matriz de rotación. ¿Sí? Entonces, aquí la suma de las ponderaciones puede que no sea 1, puede ser mayor a 1 o incluso menor.
Entonces eso se puede ver reflejado en que si no es uno, pues no necesito invertir todo el dinero, y si es mayor a cada uno, pues me tengo que apalancar con un préstamo o con algo, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, básicamente aquí lo que queremos es ver rotaciones. Y pensemos otra vez de que el supuesto de intercambiabilidad es bastante atractivo en estos casos, ¿sí? Entonces, viene el problema de distribuciones elípticas. No es extraño, pues, digamos, no es extraño de que activos tengan este tipo de distribución. No estoy diciendo de normales, ¿cierto? Las normales es un caso muy particular de distribuciones elípticas. Una distribución elíptica es una distribución cuya función característica es esta. Bien, esa es la definición, ¿cierto? Listo. Entonces, estos son datos reales. 5 activos, y ahí están las proyecciones par a par, ¿cierto? Si a mí me toca buscar una figura que encierre los activos, pues pienso en elipses. Eso es un supuesto común y no es extraño de que en una cartera de activos que tenga datos, pues tengan ese tipo de distribución. Entonces, en distribuciones elípticas, en el caso R2, este resultado que se logra conseguir es, dado un vector aleatorio con una distribución elíptica y con esta condición de media cero, que si no tiene media cero lo centro, pues tampoco tendría problema en centrar, existe siempre una rotación del vector aleatorio tal que esa rotación cumple la condición de intercambiabilidad, ¿cierto? Cumple la condición de intercambiabilidad, siempre. Entonces, esa matriz de rotación, pues es fácil de conseguir. ¿Por qué? Porque depende de la descomposición espectral de la matriz de covarianza, o sea, vector, valor propio. Estos son los autovectores. Esto, o sea, aquí está Q11, esto, es una combinación de las componentes de los autovectores de la matriz de covarianza. Entonces, con base en esa descomposición espectral, yo puedo encontrar siempre una matriz de rotación tal que el vector rotado es intercambiable. Y ahí es donde le aplico pues, los resultados ya puesto en la literatura sobre de que la intercambiabilidad es deseable. Una situación gráfica es esta. Esto es un vector aleatorio que sigue una distribución elíptica, pero no es intercambiable. Recordemos intercambiabilidad, ¿qué es? Que la función de distribución sea invariante ante permutaciones del argumento. Eso en R2 es equivalente a decir de que sea simétrica respecto a la recta y igual X, y esta no es, pero la puedo rotar para que sea simétrica respecto a la recta y igual X. ¿Sí? Entonces, si tengo esta condición de intercambiabilidad, porque ya encontré aquella matriz de rotación, entonces aplico pues algunos teoremas que vamos a ver uno y aquí pues entremos un poquito aquí. Aquí es, si tengo n variables aleatorias que son intercambiables y tengo dos combinaciones distintas, A y B, donde A precede a B en mayorización. Mayorización, pensémoslo, no es del todo sí, pero pensemos en que A precede a B en mayorización si las componentes de A son más homogéneas que las componentes de B y suman lo mismo. Y aquí ese resultado me sirve, porque yo necesito que mi combinación, lo que agrego, lo que asigno a cada uno de los activos, pues sume en uno. Entonces, sea en A o en B, suma lo mismo. Pero si A precede a B en mayorización, pues A es más homogéneo, o sea, hay mayor distribución, está más distribuido que B, ¿sí? Entonces, esta combinación es mejor que esta combinación en el orden cóncavo. Un orden estocástico, ¿sí? Que es el orden cóncavo. Y bajo el orden cóncavo, pues cualquier función de utilidad creciente y cóncava va a ser mejor. O sea, este orden se conserva en presencia de funciones cóncavas. Entonces, está el resultado aquí. Esto es una distribución elíptica, cuyo valor esperado es 0. Si tengo un vector A, una combinación A y una combinación B de dos vectores constantes, si A es más homogéneo que B, entonces la combinación con el vector rotado, ¿por qué tengo aquí el vector rotado? Porque fue justo el vector que me hizo intercambiabilidad. Entonces, pues utilizo el teorema. Entonces, esta combinación
es mejor que esta en el orden cóncavo, en particular para cualquier función cóncava, en particular para una función de utilidad. Entonces ahí tendría que la utilidad esperada de esta combinación es mejor que esta. Si la utilidad esperada de esta combinación es mejor que esta, pues ¿cuál sería el vector más homogéneo de todos? El vector más homogéneo de todos es aquel vector cuyas entradas son las mismas. O sea que aquí estoy garantizando de que bajo esa rotación, la mejor combinación para tener esa utilidad esperada mejor es la inversión 1 sobre n. 1 over n, o sea, la inversión naive, que es el vector más homogéneo. Pero mira que aquí solamente estoy en x1, x2. Nosotros lo generalizamos. Si tengo n vectores, pues ¿cuándo encuentro esa rotación? ¿Cuándo es posible encontrar esa rotación que me genere o que me lleve a que el vector el vector aleatorio sea intercambiable? Ah, si la matriz de covarianza tiene esta naturaleza. Tengo un autovalor que es mayor y los otros n-1 autovalores son iguales. Claro, la condición en R2 se cumple. Uno es mayor o igual que el otro, por tricotomía, ¿cierto? Uno es mayor o igual que el otro. Si estoy en Rn, si uno es mayor o igual que otro y ese es igual a todos, entonces voy a poder encontrar una rotación tal que el vector aleatorio después de rotado sea intercambiable y ahí le aplico pues el teorema, ¿cierto? Entonces ahí garantizo de que la inversión naive en el vector rotado es la que me maximiza la utilidad esperada, siendo la utilidad no conocida, sino con información parcial, de que sea creciente y cóncava, ¿cierto? Bueno, entonces ahí pues estuve hablando sobre conceptos. Si tengo datos o si tengo variables aleatorias, hay mucho por hacer, o sea, hay mucho por hacer. Aquí la estadística, la probabilidad, el concepto de variables aleatorias juegan un rol importante en el tema de portafolios, ¿cierto? Pueden contribuir mucho a este tema y ahí estamos trabajando nosotros en esta dirección. Ahí no vamos a quedar mucho tiempo, ¿cierto? Haciendo estimaciones para incorporarlas al modelo de optimización y entonces pues, ya con esto concluyo la charla y miro algunas conclusiones, ¿sí? Entonces, una rápida revisión de enfoques distintos para el problema del portafolio, ¿cierto? Hay muchos enfoques, o sea, sí, pensemos en que hay muchas aristas para tratar este problema, ¿sí? Estimación no paramétrica de la matriz de covarianza fueron discutidas, aquella transformación donde se cambia el coeficiente de Pearson por coeficientes de Kendall y Spearman y eso atrae pues buenos resultados en términos de rentabilidad y riesgo y además en términos cuando hay presencia de costos de transacción. Nueva metodología fácil de implementar en métodos de optimización, los cuales tienen ventajas sobre la estrategia naif, ¿cierto? Entonces, cuando se trabaja el tema de, bueno, no voy a considerar el método de optimización, sino a considerar el riesgo marginal y a lo mejor la estructura de dependencia entre las variables. Y si las variables naturales representan riesgos, activos riesgosos, pues se logra encontrar rotaciones de la distribución, tal que la distribución rotada satisface algunos supuestos ya estudiados en la literatura y que maximizan una función de utilidad, una función de utilidad media. Y para el caso de distribuciones elípticas también, ¿cierto? Para el caso de distribuciones elípticas, en R2, pues bajo condiciones muy sencillas, muy débiles, siempre es posible encontrar una rotación que garantice que, que el vector rotado es intercambiable y esa propiedad de intercambiabilidad pues es propiedad deseable para maximizar una utilidad media. Listo, con eso termino. Pues aquí están algunas referencias. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Henry, por la charla, muy interesante. Se ve que son muchos años de trabajo y detrás hay también muchos colaboradores, las tesis de maestrías que comentaste, no, muy interesante, muchísimas gracias. Este es el momento entonces para que las personas que están conectadas, por favor, si tienen una pregunta, un comentario o sugerencia, se lo hagan saber al profesor Henry. Puede abrir el micrófono el que quiera y hacer su respectiva pregunta. Hola, buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. sí, te escucho La pregunta perfectamente. yo la escribí por acá en el chat, pero bueno, se la voy a hacer entonces por ese medio. Que si Sí. has hecho alguna vez aplicaciones en los mercados financieros y si lo has hecho en términos de rentabilidad positiva, ¿cómo te ha ido con eso? ¿O nunca te has metido con los mercados? Esto es
full técnico, matemático. Sí, sí, yo intento eso. Esto es una colaboración con estudiantes de maestría, estudiantes de grado de ingeniería matemática de la Universidad FIT. Y bueno, algunos de los resultados, la gran mayoría, pues ya están dispuestos en los journal, pero pues yo tengo un parámetro de evaluación súper alto y no es mi área, pues hacer utilizar estas técnicas para yo propiamente invertir, no. Sé que ha habido gente que ya me ha escrito a decirme, oye, utilicé tu técnica ponderación inversa al riesgo para el tema de inversión en Bitcoin y le ha salido bien, ¿cierto? Y le ha salido bien. Y yo le dije, bueno, entonces pues partamos la utilidad. No, que es broma, no. Pero mira que no, mi investigación pues es más que todo técnica y de un enfoque investigativo, no mi intención, para mí no es hacer este tipo de inversión en real, ¿cierto? Con real, no. Listo, muchas gracias. A ti, gracias. Buenas, hola Henry. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, te habla Martín Díaz. Hola, Martín. Sí. Una preguntita, ¿qué relación tiene este modelo que tú presentas con componentes principales? Da la impresión de que estuvieses ahí algo de componentes principales en el modelo que No, construyes. a ver, en el modelo, no, yo lo que estoy buscando. Sí. Sí. Perdón, o sea, me da la impresión por lo que veo, o sea, por la estructura que tiene, la combinación lineal esa y lo que dices tú sobre los coeficientes, los coeficientes, la suma esta, los W, los pesos, y daría la impresión de que fuesen como buscando componentes principales y después allá mirando como las fronteras de Pareto y todas esas cosas para ver cuál de esas es la mejor componente. Sí, pero imagínate que aquí, Martín, no, Sí. los pesos, o sea, los pesos que yo utilizo aquí, o sea, los pesos de cada una de las combinaciones no están relacionados con los pesos de las componentes principales, no. No, aquí son o sea, tú impones, si se cumple el supuesto, tú impones aquí un conjunto de pesos y tienes dos conjuntos de pesos. Aquí lo que estoy diciendo es cuál es mejor. Es mejor si el conjunto de pesos A precede a B en el orden de mayorización. O sea, el orden de mayorización pues, está relacionado con la homogeneidad de las componentes. Si es más homogéneo esas componentes de ese vector, entonces precede a B. Con lo cual, tiene un minimal, ¿cierto? Minimal que sería la inversión 1 sobre n. 1 sobre n, como es el más homogéneo de todos, pues precede a cualquiera. Entonces ahí es donde sale el resultado de que bajo esta rotación que garantiza intercambiabilidad, pues la inversión naif, o sea, la inversión 1 sobre n, vuelve a ser una inversión buena, óptima en términos de la maximización de la utilidad media. Lo que pasa, aquí lo interesante es que la inversión naif es la óptima en el vector rotado, pero yo... Sí. Se congeló, parece. Henry, se te fue la señal. Voz. Henry, tienes problemas de conexión. Vamos a ver, esperemos un segundo a ver si regresa el profesor Henry. No sé. Qué lástima. Igual hoy en Medellín ha hecho una temporada de lluvias muy fuerte y seguro se le fue la luz o lo que sea. Vamos a esperar un momento a ver si regresa y si no, entonces las demás preguntas se las podrán enviar al profesor Henry por se desconectó. Okay. Sí, entonces nada, les agradezco, ya son las 7 de la noche. Les agradezco mucho por haber participado. Los espero en 2 semanas para nuestra nueva sesión del seminario institucional y el invitado y a ver quién será nuestro próximo invitado. Están abiertas las puertas para las personas que quieran participar y proponer una charla. Bienvenidas todas las comunicaciones que quieran. Por favor, recuerden en el chat he compartido el link del seminario, del formulario de asistencia del seminario institucional. Este link es para que le llegue a usted toda la información de las actividades que tenemos en la escuela.
Y también está el canal de YouTube en el cual van a quedar pues grabadas todas las charlas del seminario institucional. Bueno, no siendo más, pues lastimosamente se le fue la conexión al profesor Henry. Nada, les agradezco mucho por su participación y nos vemos entonces en 2 semanas. Que estén muy bien. Gracias, hermano. Hasta luego. Gracias, profesor.